Vamos a tomar contacto con Beijing. Está Mauricio Percara, que es entrerriano, de Crespo. Estudió en la ciudad de Santa Fe. En algún que otro medio nos hemos cruzado y hace ya varios años que está trabajando en el exterior. Y en este caso lo tenemos en China con este tema que obviamente sacude al mundo y que tiene inclusive a otros países, en el caso de Brasil, ahora con declaraciones de emergencia, en vilo y muy atentos con el coronavirus. ¿Cómo andás, Mauricio? Paola, Juan y Rodrigo, te saludamos en Santa Fe, en ATP. ¿Nos escuchás? Los escucho, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Un gustazo, Mauri. Bueno, contanos dónde estás. Arranquemos por ahí. Bueno, estoy en Beijing, estoy de vuelta, hice un viaje a Vietnam de fin de semana con motivo del Año Nuevo Chino. Es un viaje que planifiqué hace medio año más o menos, porque si no lo hubiese evitado. Entre las recomendaciones está el evitar los viajes. Y bueno, ahora que regresé a Beijing, estoy en una especie de cuarentena, una cuarentena impuesta por la compañía en la que trabajo, de estar 14 días sin ir a la oficina, bueno, trabajando desde mi casa, y lo que me han sugerido es evitar salir de mi casa cuando pueda evitarlo. Esa es la recomendación. Es una especie de cuarentena, pero bueno, no con tanta seriedad. Claro. ¿Hay algunas otras ciudades que están aisladas y que la situación es más grave que en Beijing? En Beijing no hay tantos casos, solo hubo 2 muertes hasta el momento. Bueno, 100 casos. Digo, no hay tantos casos considerando que es una ciudad de 25 millones de habitantes. Claro. En mi distrito en el que estoy, que es Xinjiang, hubo 2 casos hasta el momento registrados. Igualmente, cuando hablamos de cifras, de datos fríos, es bueno considerar que en la ciudad de Wuhan, que es el epicentro, solo en esta ciudad los medios hablan de 11 millones de habitantes, cuando el alcalde de la ciudad avisó días atrás, declaró oficialmente que 5 millones de wuhaneses abandonaron la ciudad y que 9 millones permanecen en este momento en lo que es esta cuarentena. Así que hablamos de más de 11 millones de habitantes y creo que esto se puede aplicar al resto de las cifras cuando hablamos de China, porque estamos hablando del país con la mayor población del mundo y es muy difícil tener números exactos o imposible. Mauricio, contanos un poquito cuál es el comportamiento hoy por hoy en la ciudad, el comportamiento de la gente. ¿Han entrado en pánico, no con normalidad, pero sí con algo más de tranquilidad? ¿Cómo lo han ido sobrellevando en estos últimos días? Bueno, yo pasé por Guangzhou en mi regreso del viaje a Vietnam que hice, pasé por Guangzhou. Guangzhou es una ciudad que está muy afectada. En el aeropuerto pasé por un control de temperatura. 2 pasajeros que estaban delante mío tenían fiebre. No sé si es causa de este nuevo coronavirus o simplemente otro tipo de cuestión, pero 2 personas tenían fiebre en Guangzhou. Mi vuelo se retrasó 6 horas. En realidad planificaron otro vuelo para unificar 2 vuelos que fueron retrasados por cuestión de seguridad. La aerolínea no dio otros detalles. Yo viajé con chinos a Vietnam, con un grupo de amigos chinos. Me puse un barbijo, como se debe hacer, por una medida de precaución. Mis amigos chinos prácticamente me obligaron a usar uno más. O sea, viajé con 2 barbijos como una medida extra de prevención. Creo que la situación es complicada. Es una sensación de incertidumbre. Estamos hablando de un virus que se propagaría o se puede propagar, como dijo el gobierno de China, se puede propagar en el estado de incubación. O sea, no solo cuando se presentan los síntomas, cuando se tiene fiebre, que es lo que se controla en aeropuertos, estaciones de trenes, sino también en el proceso de incubación. Eso hace que el virus sea más peligroso que lo que fue el SARS, que afectó muchísimo a China por allá por 2002, 2003. Mauricio, ¿hace cuánto estás vos en China? 5 años. ¿Y habías vivido alguna situación similar en este periodo de tiempo? No, esta es la primera. Habían quedado
un poco de temor o cierta costumbre por lo que fue el SARS, que afectó muchísimo a China. Por ejemplo, que utilizaba el barbijo cuando estaba en el subte, cuando viajaba en colectivo, para evitar contagio de algo que ya estaba controlado. Además, bueno, el barbijo, la mascarilla, se utiliza en China por el tema de la contaminación, Claro. incluso por Claro. motivos estéticos, Claro. que ha llegado a ser una moda el barbijo, con diferentes diseños y demás, pero que nace de lo que es estas problemáticas del pueblo. Claro. Mauri, ¿cómo es cómo avanza cómo el gobierno está abordando esta situación de crisis que se está viviendo? Acá fue muy notorio escuchar, por ejemplo, que se van a construir 2 hospitales en 10 días. Te imaginarás que para nosotros los argentinos esto es casi absolutamente imposible. Decimos, pero ¿cómo hacen? Bueno, lo cierto es que China es una sociedad absolutamente diferente a la nuestra. ¿Cómo está planificando el gobierno los pasos a seguir? ¿Qué es lo que ves desde lo gubernamental, sobre todo? Yo creo que los pasos que está tomando el gobierno son buenos, o muy buenos. En especial, yo considero que el tema de compartir con el resto del mundo lo que es la secuencia del genoma del virus para su investigación y encontrar en el menor plazo, en el plazo más corto posible, una vacuna, me parece que es una medida muy importante. El hecho de poner en cuarentena ciudades enteras, creo que es una buena medida. También es debatible, porque estamos hablando de la vida de millones de personas. Pero creo que desde el gobierno están haciendo todo lo posible en este tipo de situaciones. Ante la incertidumbre de un virus del que todavía no se conoce demasiado. Y tengo una buena noticia, que es prácticamente una primicia. Esto lo ha publicado la agencia de noticias Xinhua, y agradezco la explicación de Marcela Restelli, que es una doctora en inmunología de la UBA, trabajó aquí como investigadora en Beijing, en Xinhua. En Wuhan se ha utilizado satisfactoriamente el interferón alfa, fue aplicado a través de un inhalador y se logró que las condiciones de un paciente mejoren notablemente. El interferón es una sustancia biológica que forma parte del sistema inmunológico de las personas, y al aplicar pequeñas dosis moderadas, se detiene lo que es la entrada y la actividad de la mayoría de los virus. También puede tener reacciones adversas cuando se aplican sobredosis, dosis demasiado altas. Por eso es una muy buena noticia, porque se puede tratar este virus a través del interferón alfa, además a través del propio sistema inmunológico, pero estamos hablando de esta intervención en el caso de personas mayores o con un sistema inmunológico deteriorado. Sí. Perdón, no, vuelvo a lo que marcábamos anteriormente, que tiene que ver con la postura del gobierno y cómo avanza. Digo, las decisiones gubernamentales, por ahí no tiene que ver con este caso particular, pero uno recuerda lo que fue sobre todo en África el virus del ébola, y cómo algunos países pudieron controlarlo mucho más que otros, que hablamos en muchos casos de países subdesarrollados. Y uno imagina que los números quizás serían muchísimo peores si no se estuviese avanzando, digo, desde lo gubernamental, como vos marcaste, que para vos el accionar era bueno, digo, ¿no? Sí, me parece bueno. Lo es. Bueno, China ha tenido ya la experiencia del SARS, creo que ha servido de aprendizaje. Ha colaborado China con el ébola en África. China tiene su experiencia y creo que la está aplicando en este momento de la mejor forma posible, o la mejor forma que encuentran para hacerlo. ¿Qué se sabe de la alerta internacional que había emitido la Organización Mundial de la Salud el día de ayer, pero que aparentemente concluyó en estas últimas horas, hace aproximadamente 3 horas que dieron marcha atrás respecto de esta alerta mundial? No, bueno, la alerta es grave. Ese es el estado de este virus a nivel mundial. Hubo un caso, por ejemplo, de una mujer de Wuhan que fue a Alemania sin síntomas,
y contagió a sus compañeros de oficina en Alemania. Claro. O sea, estamos hablando de un virus muy contagioso. O sea, lo que ha dicho la OMS es completamente acertado. También el gobierno chino ha dicho que es una situación grave. Y por eso mismo ha compartido este virus, los datos sobre el virus, con el resto de los países. Está Rusia, está Alemania, también está el territorio chino de Hong Kong, trabajando en una posible vacuna. Claro. Una cura. Un tratamiento integral, ¿no? Es el que se está realizando, se está concretando. Mi última pregunta, por lo menos de mi parte, quería saber si vos tenés conocimiento de cuál es la sintomatología que se presenta. Ahí va. Lo que ha compartido oficialmente CCTV, que es el canal, la televisión central de China, ha sido, los síntomas son tos seca, dificultad para respirar, incluso se han registrado en algunos pocos casos erupciones en la piel y luego la fiebre, que es el patrón que se repite en la mayoría de los casos. Bien. ¿Y en qué porcentaje esto puede llegar a ser letal? Es un porcentaje muy bajo, creo que ha subido un poco ahora, pero es muy bajo. Bien. Mauri, muchas gracias por este informe muy completo. Vamos a seguir en contacto con vos y viendo cómo avanza la cuestión. Desde ya te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo desde acá, desde ATP, desde Santa Fe.